Buenas tardes, mi compañera y yo les vamos a estar hablando sobre lesiones epiteliales. Para entrar un poco en contexto, vamos a hablar de que las estructuras anatómicas que rodean la cavidad oral están cubiertas por una membrana formada por epitelio plano estratificado. Este epitelio nos va a servir para varias funciones. Una de ellas es para que nos va a servir de cubierta para el tejido blando oral y también de barrera para el paso de factores patógenos externos. Este epitelio plano estratificado puede tener una capa superficial de ortoqueratina, de paraqueratina o no estar queratinizado. Un elemento importante para diagnosticar las enfermedades del epitelio es el estudio de los melanocitos. Estos melanocitos están presentes normalmente en la capa de células basales, donde su número suele corresponder a cierta tendencia hereditaria del individuo a la pigmentación de la piel. Que la pigmentación oral sea clínicamente visible es función de la cantidad de gránulos de melanina elaborados por los melanocitos. En las personas de piel clara, la mucosa oral muestra normalmente una coloración rosada uniforme, mientras que en las personas de piel oscura presentan a menudo pigmentación de las mucosas orales. Esta clase de pigmentación intraoral se ha denominado pigmentación fisiológica o racial, y aunque puede ser más llamativa en la encía labial, también se observa en la mucosa bucal y labial. Múltiples factores locales y sistémicos pueden afectar al epitelio oral y alterar sus manifestaciones clínicas y microscópicas. Como consecuencia de los numerosos factores locales y sistémicos que afectan a las mucosas orales, en esta localización anatómica se encuentra un amplio espectro de lesiones que pueden ser amartomatosas, reactivas, inflamatorias, autoinmunes, infecciosas, pigmentarias, displásicas y neoplásicas de origen epitelial. Estas lesiones pueden ser locales o difusas y presentarse clínicamente como lesiones maculares, papulosas, papilares, blancas, rojas, ulcerosas, necroazuladas o como grandes masas tumorales ulceradas. El papiloma plano es una proliferación epitelial benigna. Se ha determinado que en la mayoría de los casos las proliferaciones papilares benignas de la mucosa oral se deben al virus dentro de las células epiteliales. Se cree que algunas proliferaciones epiteliales papilares focales corresponden a verdaderas neoplasias epiteliales benignas. Toda lesión papilar en ausencia de signos de infección por virus del papiloma humano se denomina papiloma plano o papiloma. Su etiología es desconocida y es asociado al virus del papiloma humano. Aspectos clínicos. Tenemos que es una lesión papilar exofítica que suele medir menos de 1 centímetro. Puede ser sesil o pediculado, de coloración blanca o rosada. Su lesión es solitaria. Es una superficie parecida a una coliflor. Estas son asintomáticas. Se presentan en paladar duro o blando, en úvula, la superficie dorsal y ventral de la lengua, la encía, mucosa yugal y raras veces en el reborde alveolar. Histopatológicamente tenemos 7 puntos. Número 1. El papiloma se caracteriza por tener una capa papilar gruesa del epitelio plano queratinizado o no queratinizado. 2. Con un núcleo central de tejido conjuntivo fibrovascular. 3. Las proyecciones papilares pueden ser largas y digitiformes o también cortas, redondeadas y romas. 4. Es un crecimiento excesivo del epitelio escamoso normal. 5. Las extensiones del epitelio apoyadas por un estroma bien vascularizado. 5. Se pueden encontrar coilocitosis en células epiteliales de alto nivel. Un paciente con virus de inmunodeficiencia humana presenta una transformación de aspecto displásico. El tratamiento del papiloma plano consiste en la extirpación quirúrgica de la base de la lesión y una pequeña área del tejido conjuntivo que la rodea. Las recidivas son raras. Queratoacantoma. Se trata de una neoplasia epitelial benigna. Generalmente aparece en la piel pilosa, específicamente en aquel piel que ha sido expuesta al sol, principalmente en la de la cara de pacientes de 50 o más años de edad. Tiene una proporción de 2:1 de hombre a mujer. Suele presentarse en mejillas, nariz, párpados, orejas y en el labio inferior. Esta neoplasia de origen folicular comienza como una pápula firme, eritematosa, que crece rápidamente, alcanzando en un periodo de 2 a 8 semanas un tamaño de 1 a 2 centímetros. Al cabo de dichas semanas aparece como un nódulo hemisférico sobreelevado. Se dice que tiene forma de botón. Es eritematoso, de base bien circunscrita y estrangulada con centro queratósico umbilicado. Tiene un tapón central de queratina o un cráter lleno de queratina. Después de permanecer un tiempo estacionario, de 2 a 8 semanas, inicia su involución eliminando el tapón queratósico central y regresando los bordes
y llega a desaparecer dejando una cicatriz ligeramente deprimida. Este proceso puede durar hasta 8 meses. Esta regresión espontánea es muy frecuente, sin embargo no puede ocurrir en todos los casos. Manchas melánicas. Son pequeñas áreas fisiológicas o reactivas de las superficies mucosas planas de color marrón, causadas por un aumento de la producción de gránulos de melanina, pero no del número de melanocitos. A veces también estas pequeñas máculas pueden aparecer pigmentadas en los labios y en las mucosas orales. La lesión del labio se denomina mancha melánica labial y la lesión intraoral mancha melánica oral. Aunque muchas manchas melánicas pueden representarse como focos de pigmentación, también pueden representarse como pecas. Clínicamente, las lesiones pueden aparecer en pacientes de cualquier edad y suelen ser solitarias, pero a veces son múltiples. La mayoría de las máculas miden menos de 5 milímetros de diámetro y tienden a presentarse cerca de la línea media del labio. Esto hablando de las manchas melánicas labiales. Y las manchas melánicas orales coinciden con la mancha melánica labial, excepto en su presentación dentro de los límites de la cavidad oral. La mayoría de las manchas melánicas orales son menores de 1 centímetro de diámetro y se presentan sobre la encía, la mucosa del carrillo y el paladar blando. En raras ocasiones se han observado las lesiones solitarias o múltiples de color variable entre marrón oscuro y negro y de tamaño que oscila entre 5 milímetros de diámetro más de 2 centímetros en diámetro en la mucosa del carrillo y el paladar de pacientes afroamericanos de 20 a 40 años de edad. Dichas lesiones se denominan melanocantomas orales. Estos se caracterizan por una proliferación de melanocitos dendríticos que son cargados de melanina, muchos de los cuales se presentan por encima de la capa basal en un área del epitelio focalmente engrosado. El epitelio representa acanthosis extensa y una leve paraqueratosis. Los melanoacantomas orales pueden desarrollarse en pocos meses y a veces se resuelven sin tratamiento. Histopatológicamente, los rasgos histológicos de las manchas melánicas labiales y orales son exactamente iguales. Se caracterizan por un aumento de la cantidad de gránulos de melanina en la capa de células basales. Los melanocitos están generalmente confinados a la región de las células basales y suelen estar dentro del intervalo numérico normal. En la imagen podemos ver una mancha melánica que donde se observan las flechas podemos observar que los rasgos microscópicos revelan un aumento de la densidad de gránulos de melanina en la capa de células basales. Suelen verse pequeños depósitos de melanina granular y algunos dentro de los histocitos tisulares en el tejido conjuntivo superficial. El paso de melanina desde las células que la contienen hacia el tejido conjuntivo subyacente suele designarse como incontinencia de la melanina. En su tratamiento, aunque muchas manchas melánicas surgen lentamente o a lo largo del tiempo de la vida, algunas se desarrollan con relativa rapidez. Puesto que es posible que la simple exploración clínica no permita un diagnóstico preciso, las manchas melánicas que aparecen en un periodo corto deberían ser extirpadas para establecer su verdadero diagnóstico y excluir la posibilidad de un melanoma. Melanosis del fumador. Se refiere a grados variables de pigmentación de la mucosa oral como consecuencia de fumar cigarrillos. Está relacionado con un componente del humo del tabaco que estimula el aumento de la producción de melanina. Es común encontrar un grado leve de melanosis del fumador en hombres y mujeres fumadoras, que puede ser difícil de detectar clínicamente. Se aprecia principalmente en la parte anterior de la encía labial, sin embargo también se puede encontrar en la mucosa del carrillo, piso de boca y paladar blando. Si se presenta en este último, es de especial importancia verificar que no se trate de otra enfermedad como enfisema y carcinoma broncógeno. La melanosis del fumador se caracteriza por pigmentaciones maculares del tejido oral, que son parduzcas y de forma irregular. Esta producción de melanina se da para proteger al epitelio de las sustancias térmicas del cigarro. Como se puede apreciar en la imagen del lado izquierdo, en el sector anterior, la melanosis se manifiesta como manchas unitarias a nivel de la papila interdental. Asimismo, también se puede encontrar melanosis gingival en hijos de padres fumadores. Los términos nevo intramucoso y nevo intradérmico son sinónimos, solo que el nevo intramucoso, como su nombre lo dice, aparece en superficies de mucosas y el nevo intradérmico en la piel. Clínicamente, el nevo intradérmico se presenta en pacientes jóvenes y es una de las lesiones más frecuentes que se presentan en la piel y nosotros lo llamamos comúnmente como lunar. En comparación, el nevo intramucoso de la cavidad oral es de aparición relativamente rara.
El nevo intramucoso de la cavidad oral se presenta como una pápula ligeramente elevada o una mácula plana en el paladar duro o de la encía. Es asintomático y es pigmentado y su color varía de marrón a negro. Como en la imagen lo muestra, es un nevo intramucoso que se presenta como una lesión pigmentada de paladar. La lesión crece muy lentamente y por lo general mide menos de 1 centímetro de diámetro. En la piel la lesión puede ser elevada o plana y de color pardo o marrón oscuro. A menudo se presentará más pelo que la piel y pues del área que lo rodea. Histopatológicamente el nevo intramucoso se caracteriza por nidos o cordones de células névicas confinadas al tejido conjuntivo. La morfología de las células en el nevo intradérmico es variable e incluye los tipos epitelioide, linfocítico, fusiforme y multinucleado. La cantidad y la distribución de la melanina es variable. Algunas lesiones tienen cantidades escasas, no suelen observarse figuras mitóticas y un rasgo típico del nevo intramucoso es la presencia de una zona de tejido conjuntivo fibroso exenta de células névicas, que separa las tecas de células névicas del epitelio subyacente. Su tratamiento va por regla generalmente todas las pápulas o nódulos solitarios pigmentados de la cavidad oral deben ser extirpados y remitidos para evaluación histopatológica. Los nevos intramucosos se incluyen en esta categoría. Una vez extirpados, los nevos intramucosos no tienden a recurrir. Nevo de la unión. Clínicamente el nevo de la unión es una lesión benigna de color marrón a negro que se presenta principalmente en la piel y a veces en la mucosa oral. Este tipo de nevo es considerablemente menos frecuente que el nevo intramucoso o el intradérmico. Dentro de la cavidad oral suele aparecer como una lesión macular pigmentaria en el paladar duro o la encía. Histopatológicamente el nevo de la unión se caracteriza por la presencia de nidos de células névicas en la región basal del epitelio, principalmente los extremos de las crestas epiteliales. No existen células névicas en el tejido conjuntivo adyacente como lo vemos en la imagen de color morado, ya que este tiene un aspecto microscópico que muestra los cúmulos de células névicas confinadas a la capa de células basales del epitelio como lo vemos en la imagen. El examen cuidadoso de las células individuales es sumamente importante en el nevo de la unión, porque existe un tipo similar de actividad de la unión en los estudios precoces del melanoma. Es importante señalar que un nevo de la unión puede experimentar a veces una transformación maligna en melanoma. Su tratamiento por los motivos antes mencionados, toda lesión pigmentada solitaria de la mucosa oral, especialmente las situadas en el paladar duro, deberían ser extirpadas y remitidas para examen histopatológico. Una vez extirpado, el nevo de la unión no tiende a recidivar. Nevo compuesto. También conocido como nevo mixto, combina las características de los dos anteriores. Es más frecuente en piel que en mucosa oral y tiende a presentarse como una pápula o mácula pigmentada en el paladar duro o encía. Son propios de la edad adulta. Nevo azul. Esta lesión benigna se encuentra en piel o mucosa, apareciendo más frecuentemente en las extremidades, en dorso de manos y pies, en la cara y la espalda. Dentro de la cavidad oral suele presentarse en paladar duro. Se trata de una pápula cupuliforme o una mácula plana de color azul oscuro o grisáceo. Generalmente es único y mide menos de 10 milímetros de diámetro. Leucoplasia. Término clínico usado para designar aquellos trastornos de la mucosa que dotan a estos de una coloración más blanca que lo normal. El término leucoplasia significa literalmente placa blanca. Se emplea como término clínico solamente para describir una variedad de lesiones blancas de las mucosas. Algunos clínicos prefieren restringir a este término a las lesiones que no pueden eliminarse fácilmente mediante frotamiento suave de la superficie mucosa, excluyendo así las lesiones que producen una pseudomembrana. Las lesiones pueden variar desde áreas maculares planas, lisas y algo translúcidas, a placas elevadas, gruesas, firmes, con superficies rugosas y fisuradas. Las localizaciones intraorales más frecuentes para la leucoplasia son la mucosa del carrillo, el suelo de la boca, las comisuras labiales, los bordes laterales de la lengua y los surcos alveolares mandibulares y maxilares. Aunque las lesiones de la leucoplasia se presentan a veces en sujetos no fumadores, el consumo de tabaco con humo y sin humo se considera un importante factor etiológico para su desarrollo. Otros factores cuya implicación etiológica en algunas leucoplasias se ha demostrado son cambios premalignos, infección por VEP en pacientes con VIH positivos
irritación crónica causadas por dentadura o prótesis mal ajustadas, infección crónica por Candida albicans y líquen plano crónico, y algunos trastornos genéticos. Histopatológicamente, las alteraciones epiteliales más comunes son un aumento de espesor de la capa de queratina y un aumento de espesor del estrato espinoso. La hiperortoqueratosis es el hallazgo microscópico más constante en una lesión de leucoplasia y existen en muchas lesiones epiteliales premalignas y malignas. Una serie de alteraciones tisulares contribuye al aspecto blanco del epitelio. Dado que el epitelio plano estratificado es un tejido vascular, sus constituyentes de queratina y célula espinosa tienden a ser blancos. La presencia de una capa engrosada de hiperortoqueratosis, hiperparaqueratosis o arcantosis actúan como una barrera óptica añadida que oculta los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo subyacente. El desarrollo de una proliferación maligna es una o en más capas epiteliales también produce un aspecto clínico similar. Los cambios del tejido conjuntivo subyacente también dan un aspecto blanquecino a la mucosa oral. En su diagnóstico, dado que las lesiones clínicas de leucoplasia pueden presentar un aspecto diagnóstico que oscila desde una reacción inflamatoria hasta cambiar a benignos o malignos, determinar el tratamiento adecuado para una lesión concreta es importante decisión clínica. El modo más eficaz de tomar esa decisión es obtener una o más biopsias de la lesión y solicitar una evaluación histopatológica para un patólogo especialista que tenga experiencia en lesiones de esta región anatómica. Hiperplasia epitelial. Hiperkeratosis. Se refiere al engrosamiento de la epidermis a expensas de la capa córnea. Es decir, hay un engrosamiento excesivo del estrato córneo. Dependiendo de si esta última capa está constituida por ortoqueratina o paraqueratina, recibirá el nombre de hiperortoqueratosis o bien hiperparaqueratosis, según el caso. Clínicamente, esto se aprecia como un engrosamiento uniforme de la piel en una superficie amplia. El mecanismo de producción es el resultado de una alteración biomecánica que implica una zona que recibe más presión de la fisiológicamente adecuada. Sin embargo, también puede ocurrir por el tabaquismo. Incluso existe la queratosis del fumador, que se refiere a una hiperkeratosis inducida por fumar cigarrillos puros o en pipa. Cuando se trata de una queratosis del fumador, en algunos casos en la mucosa labial se presenta una serie de estriaciones blancas, finas, ligeramente elevadas. La hiperkeratosis se presenta frecuentemente en la zona plantar del antepié, bajo las cabezas metatarsales. La arcantosis es un síndrome que afecta tanto a la piel como a las mucosas, que se caracteriza por lesiones papilomatosas en mucosa bucal y alteraciones pigmentadas de la piel. Puede encontrarse con o sin asociación a neoplasias malignas y generalmente adenocarcinomas gástricos. Las manifestaciones bucales de este padecimiento son más comunes cuando se encuentran asociadas a neoplasias malignas y se caracterizan por proliferaciones papilomatosas en labio, encía y lengua. El tratamiento es sintomático y al tratar la neoplasia subyacente se puede llegar a resolver las lesiones de la piel y de la boca. En el presente. Estomatitis nicotínica. Se trata de una hiperplasia epitelial que afecta principalmente al paladar duro de los fumadores crónicos de pipa. Es muy raro cuando se encuentra en el fumador de puros o cigarros. Se debe a la acción del humo del tabaco y su prevalencia se correlaciona con la cantidad de tabaco en pipa que se consume. Resulta de una acantosis e hiperkeratosis difusa del epitelio palatino y la inflamación de las glándulas salivales. El paladar suele ser más blanco de lo normal y presenta múltiples pápulas circulares pequeñas con centros rojos umbilicados diminutos en paladar blando. Dicho fondo blanco puede tener una superficie áspera y estar fisurado y arrugado. Sin embargo, también se pueden encontrar lesiones en mucosa, especialmente del lado donde se sostiene el cigarro o la pipa. Las pápulas pueden estar centradas en una depresión eritematosa que confluyen en empedrado. La leucoplasia verrucosa proliferativa es una placa blanca, verrucosa, exofítica de crecimiento lento que no se desprende al raspado y que tiende a comprometer diversos sitios de la mucosa oral. Es resistente al tratamiento independiente de la terapia adoptada y presenta una alta tasa de recidiva posterior al tratamiento quirúrgico. Esta leucoplasia es de etiología multifactorial. En la actualidad aún no se encuentra un agente etiológico claro y la alta tasa de transformación maligna a un carcinoma verrucoso es la principal preocupación en estos pacientes.
Hasta el momento no se cuenta con un protocolo estandarizado de tratamiento. Los retinoides y corticoides tópicos, así como la criocirugía, la terapia láser y la cirugía convencional, han fracasado en la mayoría de los casos, con una persistencia de la lesión o recurrencia de este. Atrofia epitelial. Es la reducción del espesor normal del epitelio. Fibrosis oral submucosa. Es un trastorno que se presenta principalmente en la India, Pakistán y Birmania, pero también se encuentran casos en China, Tailandia, Nepal y Vietnam. Se parece a la esclerodermia, difiriendo en que este tipo de fibrosis se encuentra limitado a la cavidad oral. Involucra al tejido oral de la mucosa del carrillo, los labios, paladar blando y en ocasiones la faringe. La mucosa oral adquiere un aspecto pálido y atrófico. El tejido se afecta de manera simétrica y se hace progresivamente más firme y pálido. Se aprecian áreas blanquecinas, difusas y firmes de cicatrización submucosa causados por el contacto frecuente y prolongado con mascadas de nuez de betel, tabaco o pimienta picante. Existe una rigidez progresiva de las mejillas, lo que dificulta la capacidad de abrir la boca. También se caracteriza por la presencia de ardor, dolor en la cavidad oral y una pérdida de la sensibilidad gustativa. Displasia epitelial. Carcinoma in situ. Cáncer de origen epitelial que las células neoplásicas indiferenciadas se encuentran ahí, pero la membrana basal se encuentra intacta, por lo tanto separa las células cancerígenas del tejido conjuntivo. Los carcinomas in situ tienen buen pronóstico si se elimina todo, si se puede controlar. Y el carcinoma intraepitelial o carcinoma in situ es una lesión neoplásica limitada al epitelio del revestimiento de la cavidad bucal. Se considera un tumor preinvasor que afecta a todas las capas desde la basal o germinativa hasta la superficial. Surge en cualquier sitio de la mucosa bucal y se inicia como una mancha blanquecina eritematosa o mancha blanca que alterna con zonas frecuentemente eritematosas, que son rojas. Aparecen en ambos sexos, pero tiene mayor incidencia en los hombres. El uso del tabaco en cualquiera de sus formas es el factor causal más importante en la aparición de este tumor. Es asintomático, aunque puede acompañarse de síntomas subjetivos, tales como dolor, ardentía y sensación de sequedad de las mucosas. Desde el punto de vista histopatológico, hay grados variables de diferenciación celular con células pequeñas o grandes, hiperqueratinización individual y franca anaplasia, pero limitados completamente al espesor del epitelio, sin sobrepasar la membrana basal que se mantiene intacta. El pronóstico de curación es de 88 a 100% cuando se detecta y se diagnostica microscópicamente de manera oportuna y su tratamiento es adecuado. Eritroplasia. También conocida como eritroplaquia, se trata de una lesión preneoplásica que se encuentra principalmente en hombres mayores que fuman cigarrillos. Se trata de una lesión asintomática que puede aparecer en piso de boca, superficie lateral y ventral de la lengua, paladar blando y mucosa de carrillo. Dichas lesiones aparecen como placas rojas, aterciopeladas, de bordes irregulares, aunque bien definidos, que no pueden ser caracterizadas clínica o histopatológicamente como a ninguna otra enfermedad. Cuando se encuentre una mancha de eritroplasia aislada, debemos sospechar fenómenos de displasia y posible carcinoma invasor. Melanoma. Melanoma oral. Los melanomas constituyen la proliferación descontrolada de melanocitos a nivel de la unión entre el epitelio y el tejido conjuntivo, y bandiendo este último a medida que avanza su crecimiento. El lugar más común de aparición de melanoma oral es el paladar, con un 40% de los casos presentándose como una mancha café o negra de crecimiento lento, o bien un aumento de volumen pigmentado, de rápida progresión, ulcerada, sangrante con dolor y destrucción ósea asociada. El pronóstico de los pacientes con este tipo de lesiones malignas se relaciona directamente con el grado de invasión y diseminación de las células que la componen. El tratamiento definitivo del melanoma mucoso es combinación de la resección completa de la lesión con márgenes de seguridad, que en el caso de la mucosa oral se ha conceduado en alrededor de 1.5 centímetros, y también se pueden complementando con quimio, radio e inmunoterapia, aunque ninguna de ellas ha demostrado aumentar de manera significativa el periodo de vida libre del cáncer posterapéutico, pero se continúan utilizando con el fin de poder brindar al paciente un eventual mejor pronóstico, ya que pueden haber recurrencias incluso frente a un tumor resecado con grandes márgenes de seguridad. Melanoma de extensión superficial. Resulta la forma más frecuente de presentación en piel y mucosas.
Principalmente se presenta en pacientes de mediana edad. Se inicia como una mácula irregular de color variable que va del negro al marrón tostado, con áreas carnosas o hipocrómicas y muescas en la superficie. Evoluciona entre 1 y 5 años. Se inicia en forma de crecimiento radial y posteriormente presenta un crecimiento vertical del tumor, se hace infiltrante y evidencia áreas papulosas, nodulares o tumorales sobre las primitivas máculas. Durante la fase de crecimiento se pueden encontrar lesiones satelitales cercanas, en las cuales se desarrollan finalmente áreas de melanoma nodular. Melanoma léntigo maligno. El léntigo maligno es un tipo de crecimiento que se desarrolla en zonas de exposición prolongada al sol, como la cara, las manos o las piernas. El léntigo maligno empieza como una mancha plana marrón de forma irregular que se agranda lentamente. Con el tiempo, la mancha puede convertirse en un melanoma, un tipo de cáncer de piel que empieza en la capa superior de la piel y luego invade la capa subyacente. Consulta a tu médico si notas lo siguiente: un nuevo crecimiento en la piel, un cambio en un lunar existente, un cambio en la piel que parezca inusual. El léntigo maligno es una variante del melanoma in situ, que desarrolla principalmente en áreas cutáneas de exposición solar crónica en pacientes de edad avanzada. No hay un protocolo para su tratamiento y aún existen controversias acerca del manejo debido a sus características especiales, ya que está en pacientes de edad avanzada, hay una afectación de zonas expuestas con daño solar crónico y compromiso estético-funcional, márgenes mal definidos, clínicas e histológicamente y recidiva común tras el tratamiento. Melanoma lentiginoso acral. Este tipo de melanoma es muy similar al anterior, sin embargo, su comportamiento biológico es mucho más agresivo. Clínicamente se presentan en todas las razas, no parecen tener relación con la exposición a la luz solar. Suele presentarse en las palmas de las manos, las plantas de los pies y el lecho ungueal. En boca rara vez se establece el diagnóstico porque su localización es clínica y microscópicamente indistinguible del melanoma de extensión superficial. Empieza en forma de una mácula abigarrada marrón con bordes irregulares. Cuando aumenta de tamaño se convierte en ulcerado, papuloso o nodular, lo cual indica de su transición a la fase de crecimiento vertical. Suele diagnosticarse en sus estadios más avanzados. Melanoma nodular. El melanoma nodular es un tipo de cáncer de piel. Comienza cuando los melanocitos de la piel crecen sin control y forman tumores. Los melanocitos son las células encargadas de producir melanina, como ya les habíamos comentado anteriormente en el video, y el pigmento que determina el color de la piel. El melanoma nodular es el segundo tipo más común de melanoma y representa alrededor del 15% de todos los casos. Crece más rápido que otras formas de la enfermedad, por lo que este tipo de melanoma se considera agresivo. El melanoma nodular puede presentarse en personas de todas las edades y razas. Es mucho más habitual en personas de tez clara y en personas mayores de 65 años. Pasar mucho tiempo al sol es uno de los factores, o en camas solares, pero también existen otras razones por las que pueden presentarse un melanoma nodular. El signo principal del melanoma nodular es una protuberancia o un nódulo que se eleva por encima de la superficie de la piel y que es firme al tacto. Pero hay que tener en cuenta que hay otros signos de melanoma que deben conocer. Su tratamiento es altamente curable cuando se diagnostica temprano. Sin embargo, debido a que el melanoma nodular crece tan rápido y con frecuencia se le detecta en un estadio más avanzado, los objetivos del tratamiento del melanoma nodular son curar el cáncer, preservar la apariencia de la piel y prevenir el cáncer que regrese. La extensión y la profundidad del melanoma se usan como guía para definir el plan de atención. El tratamiento con frecuencia incluye una cirugía para extirpar el melanoma. Metástasis en los maxilares. Raramente puede ocurrir metástasis de la región oral que proceda de tumores malignos situados en otra parte del cuerpo. Como lo mencioné, es raro, pero clínicamente es muy importante porque puede ser la primera señal de que el paciente tiene un tumor primario distante. Generalmente tienen lugar en la mandíbula, aunque también pueden afectar el maxilar. La mayoría de los tumores que metastatizan en los maxilares son adenocarcinomas. Las lesiones en mandíbula pueden ser asintomáticas, aunque la mayoría de los pacientes experimenta algún grado de molestia o dolor, lo cual va seguido de movilidad de los dientes o parestesias unilaterales o anestesia del labio superior o del mentón. También puede ocurrir algún grado de tumefacción o expansión de la mandíbula, principalmente en la región molar. Radiográficamente, en la mandíbula se puede apreciar una radiotransparencia mal definida hasta una radioopacidad mal definida, o bien puede tener un aspecto de una lesión mixta radiotransparente
o radioopaco. El promedio de edad encontrado en pacientes con metástasis en los maxilares es de 52 años. Los pulmones, hígado, mamas y próstata son los principales sitios de tumores primarios que originan metástasis hacia la mandíbula, existiendo algunas diferencias según el género y la región del mundo estudiada. Cuando estos tumores afectan al territorio maxilofacial, lo pueden hacer tanto en huesos maxilares como en tejidos blandos, siendo el primero el de mayor prevalencia.